Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias a Casa Sefarat por acogernos, muchas gracias a Jacobo por invitarme a presentar el libro, es un honor y es un privilegio, y muchas gracias a ustedes por estar esta tarde aquí, ¿no? Vamos a hacer un formato de conversación, de pequeña conversación o larga, no sé, bueno, ya veremos. Pero después, y por eso no nos debemos alargar demasiado, estaría bien que participaran ustedes, ¿no? Hicieran las preguntas que consideran convenientes, los comentarios, las correcciones, a mi ignorancia total, absoluta y completa de todo. Estaría muy bien que nos ayudaran a comprender el tema y a comprender la novela de Jacobo, ¿no? Bueno, Jacobo es un tangerino, como me parece que muchos de los que están aquí. Yo no me considero tangerino porque no soy tangerino, pero mi familia era de Tánger. Mi familia era de Tánger, vivió en Marruecos desde mediados del siglo XIX o antes incluso, me parece, en Tánger y en Larache. Mi padre salió de Tánger en el año 36 y luego ya volvió mucho después de muchos avatares y muchas historias, y volvió con nosotros, con mi hermana que está ahí, y con toda la familia, no nos llevaba a Tánger. Y luego yo he vuelto a Tánger con cierta frecuencia, no tanta como la que me gustaría, y además desde hace algunos años ya hace tiempo que no voy, y lo siento, y además esto va a ser una ocasión para volver, o sea que es muy bien. Bueno, entonces Jacobo es un tangerino que vivió mucho tiempo en Tánger. Bueno, hasta el 67, pero bueno, son bastantes años, son unos cuantos años, desde la infancia y la juventud, que ahora hablaremos de ello, y después te viniste a Madrid. Estuviste en Madrid, estudiaste en Madrid, supongo. Estuve en Madrid, sí. En Estados Unidos. En Estados Unidos, luego Estados Unidos, luego Italia. Como todos los tangerinos. Como todos los tangerinos, bueno, sí, es verdad. La verdad es que sí, tienes razón. Tienes razón, sí. Entonces, un periplo cosmopolita, complicado, largo. Estados Unidos, Italia. De Estados Unidos, toda América, me parece, ¿no? Sí, buena parte de América. Viví 10 años ahí, pero luego viajaba por Sudamérica para conocer. Claro. Después Italia, y luego ya la dedicación ya en Italia, y supongo que antes, ahora lo completas tú, pero bueno, para hacer una pequeña introducción. Sí. La dedicación a la industria audiovisual, ¿no? Y a las empresas de industria audiovisual, ¿no? Por lo que me dijiste era... claro, Italia en los años 80, que es cuando tú llegaste, sí, era muy interesante en eso, ¿no? Con el boom de las televisiones locales. Claro, con el boom de las televisiones en Madrid. Y luego volviste, ¿no? Volviste a España y te instalaste aquí y ya hiciste carreras siempre dentro de la industria audiovisual, ¿no? Ese es el periplo, ¿no? Y luego, al final no, como punto de partida nuevo, una novela. Eso es. Una novela, ni más ni menos, ¿eh? Ahora que soy jubilado tengo mucho tiempo libre. Bueno, ya, pero eso no importa, porque el tiempo cuando estás jubilado se te pasa muy rápido, y en otras cosas, no es tan automático, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco empezar por... Luego volvemos a tu vida, pero ¿cómo piensas en escribir una novela y cómo llegas al punto de escribir una novela? ¿Lo habías pensado antes? ¿Habías pensado en tu vida como una novela? ¿Habías pensado en la idea de relatar tu vida? ¿Cómo llegas al momento en el que dices, bueno, voy a escribir una novela? Una novela, no es un libro de recuerdos ni de memorias, no es una novela, con personajes, con acción, con un desarrollo, con un principio y un final, y como dice Aristóteles, algo en medio. Bueno, la historia es que mi padre, que tampoco era de muchas palabras, nos contó que tenía 2 hermanos. Mi padre había nacido en 1898, porque yo nací, cuando mi padre nació, tenía 52 años, así que soy bastante mayor. Entonces, él nacido en 1898 y me contó que 2 de sus hermanos, en 1906, se habían ido a Brasil, al Amazonas. Y no me dijo mucho más, pero yo siempre tuve esa curiosidad de saber qué habrán sido esos tíos. Y ahora con el tema del internet y todo eso, pues me fue fácil un poco tracear un poco lo que hicieron. Y pude contactar con familiares de 4ª generación, porque lo que fue mi tío y mis primos, todos ellos ya habían fallecido, y la 3ª generación también había fallecido, porque se casó mucho antes que mi padre. Total, que ellos me contaron un poco lo que habían hecho de esos 2 hermanos. Uno
uno se había perdido prácticamente en el Amazonas, se había casado con una indígena y se había quedado por ahí, en un sitio llamado Coari. Se quedó por ahí y nada, y no se sabía mucho más de él. Por más que intenté, nadie me decía mucho más de él. El otro, que era Salomón, ahí le llaman Salomao, pues ese sí, ese tuvo una vida muy plena, hizo fortuna en el Amazonas y cuando terminó el boom del caucho, porque se terminó en 1912, cuando terminó, ese negocio terminó, porque realmente era complicado ir por los ríos y negociar con los indígenas y tal, además de peligroso. Entonces los ingleses lo que hicieron, llevaron las semillas del Levias brasileis, que es y lo plantaron en Indonesia y también en Malasia y en Indonesia. Entonces era mucho más fácil y mucho más barato y lo que pasó que a partir de 1912 ese negocio, que era muy grande, se fue al garete. Y entonces, ahí a partir de ahí, pues algunos tenían ya un dinero, se volvieron a sus raíces, pero muchos se quedaron por ahí, ya habían hecho su vida, tenían su familia y se quedaban por ahí. Mi tío ese Salomón, que le fue muy bien, se fue a Río, tenía ya 5 hijos y todo, se fue a Río y se dedicó a bienes raíces, a construcción y tal, y ese le fue muy bien, se hizo multimillonario por lo que se ve. Yo nunca lo he conocido, ni a él ni a su familia, pero en fin, eso es lo que me dicen. Y nada, y ahí empezó todo el tema. Entonces empecé a tirar del hilo y buscar, puse judíos de Marruecos en el Amazonas. Hay un montón de historias, de testimonios, de crónicas, de uno, de otro y tal. Y me interesó, es muy interesante y tal. Pero luego también, claro, no quise escribir lo que fuera un reportaje de lo que había sido eso, porque eso lo pueden leer cualquiera en cualquier lado. Dije, tengo que novelarlo, hacerlo un poco más interesante, una novela que tuviera mucha aventura y que tuviera un mensaje. Entonces ahí vi esto también quiero que quede claro que es una novela con los personajes son imaginarios, ficticios, pero seguramente muy parecidos a lo que realmente fue. Entonces son 2 amigos, realmente en la historia son 2 amigos, Samuel y David, que eran muy amigos desde la infancia en Tánger, en el principio del siglo. Y luego, como la situación en Marruecos y para la comunidad judía igualmente era muy dolorosa, entonces tenían que hacer algo. Pues ya la Junta, que era una Junta muy unida, llegó un momento que no podía paliar todas esas enfermedades, pobreza y un montón de cosas. Entonces decidieron que lo mejor sería hacer una inmigración ordenada para que estos jóvenes, apenas puestos los tefelim o la bar mitzvah, con 13 años, la mayoría de edad judía, se pudieran ir a esos sitios, a Argentina, a Brasil o a Venezuela. Para eso, claro, tenían que... Eso lo organizaba la Alianza Israelita, que es la AIU. Ellos organizaban esos temas. Para eso tenía que evaluar al niño que iba a ir para ver si estaba en condiciones de hacer de ese reto, que era complicado. Y si decían que estaba en condiciones, pues a partir de ahí pues tenía que esperar una carta de invitación de otro, digamos, de la misma comunidad judía que a lo mejor había llegado ahí en 1890 o 70 y llevaban ahí 20 años, ya tienen su propio negocio que funcionaba. Entonces eso hacían la carta de invitación, que de hecho preferían tener un judío de Marruecos que al fin y al cabo tenía las mismas raíces que ellos. Entonces los llevaban a estos jóvenes, se encargaba de su manutención, de enseñarles el negocio y eso es lo que hacían. Entonces en esta historia, que eran 2 amigos, pues se van esos 2 amigos y tiene todo un montón de historias, de aventuras por ahí, por el Amazonas. Debo decir que ese tema no era para nada fácil, porque no solamente ir y comprar de los indígenas el caucho se hacía por el tema de trueque, o sea que el que tenía ya el almacén de hace tiempo, lo que hacía a estos jóvenes que llegaban, le enseñaban un poco cómo era ir por los ríos. Entonces ahí llevaban otra gente, uno que llevaba el barco a vapores pequeñito y hacían ese trueque, que ese trueque era complicado y a veces, incluso peligroso.
Bueno, pues ese era el negocio. Cuando estos chicos llevaban, para trueque llevaban un montón de cosas que cambiaban, porque en esos sitios del Amazonas no había nada, entonces ahí le daban desde telas a cazuelas y hilos y un montón de cosas más, medicinas y tal. Lo cambiaban por el caucho y cuando tenían el almacén del barco lleno de caucho, pues se movían a su almacén, que a veces se quedaban 2 o 3 meses por ahí, por los ríos. Y cuando volvían, el dueño del almacén, cogía el caucho, ya tenía un precio establecido del kilo de caucho, de ahí quitaba el precio del material de trueque que le había dejado, más lo que era el barco llevar ahí con esto, y lo que sobraba el beneficio, el 50% para el almacén, el 50% para el joven este. Claro, el almacén ganaba mucho porque no tenía un barco nada más, tenía muchos barcos que iban por ahí, entonces ganaba. Y así era ese negocio. Pero un negocio bastante complicado. Como el episodio del que nace toda la historia, que es la crisis esta tan fuerte de la que hablas en Tánger, yo no lo conocía. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que es? Sí. La novela arranca, como acaba de explicar Jacobo, de una crisis económica y quizá algo más que económica de la comunidad judía, pero también de Tánger, ¿no? Sí, y Marruecos en general. Y en Marruecos en general, ¿no? Es un episodio poco conocido, ¿no? Sí, bueno, realmente yo leí en varios libros, eso a final del siglo, en el siglo ya XIX, a partir de 1870, pues llegó una pobreza extrema, sobre todo había muchas enfermedades, epidemias, falta de todo, porque habían bombardeado el norte de Marruecos y había mucha hambre, y realmente fue un tema bastante difícil. Yo te digo que normalmente la comunidad de Tánger siempre había sido la más rica, porque realmente como estaba en un sitio muy específico, ahí siempre hubo negocio, pero ya es que como eso sucedió en todo Marruecos, ya empezaban a llegar gente de todos sitios, judíos también, pero de Meknès, de Marrakech, de Fez, y llegó un momento que se inundó de indigentes prácticamente, y la Junta, por más que intentaba, digamos, paliar esto, ya era imposible, y es por lo que digo que al final tuvieron que tomar esta decisión. Pero sí, eso es un tema que está escrito en varias... Ya, yo lo conocí. Los dos chicos se van a Brasil y se van muy jóvenes, ¿no? Tú lo acabas de decir, a los 13 años. A los 13 años. 13 años es... hace falta ser valiente, ¿no? En aquellos tiempos yo creo que... Para salir a... Sí, se hace falta ser valiente para irse... Bueno, pero 13 años, incluso entonces, es una edad... Es verdad que ha pasado ya ciertas cosas, ya ha pasado una revisada, ya tiene empaque, ¿no? Y tiene categoría, pero vamos, 13 años, dejar atrás la familia, irse solos los dos, Samuel y David, como se van a otro país, y no a cualquier otro sitio, sino al Amazonas, o sea, al Amazonas, ¿eh? No estamos hablando de París o de Roma, sino al Amazonas. Es un viaje... ¿Qué es lo que, cómo ves tú esa salida tan valiente, tan clásica dentro del judaísmo, y al mismo tiempo un paso muy importante, muy fuerte y muy característico de muchos emigrantes europeos? Por otra parte. Yo creo que lo hacían un poco para ayudar a sus familias. La verdad, las familias sefaradí pues estaban muy unidas, y entonces pues la única salida que tenían era esa. Entonces había 3 sitios, pues, se podía ir a Argentina o a Venezuela o a Brasil. Brasil era el más complicado, pero también donde se ganaba más dinero, porque en aquellos tiempos le llamaba el oro blanco. El caucho estaba muy preciado. Ten en cuenta que la industria automovilística para los neumáticos y cada vez era como la bolsa, cada vez subía más. Entonces estos niños ganaban más. De hecho, los que se quedaban mucho tiempo y no le pasaba ninguna, no le mataba, no pasaba algo, pues se hacían ricos la mayoría de ellos. Y era muy complicado, sí. ¿Cómo te has viajado a Brasil? Porque una de las cosas bonitas de la novela es no la precisión, pero la precisión con la que está descrito, ¿no? El ambiente amazónico, ¿no? ¿Has estado por allí? Yo estuve en Brasil como 3 veces, pero no en el Amazonas. Estuve buceando cuando era joven. Vaya por Dios, qué señoritismo. Pero no, en el Amazonas no he ido. La verdad es una cosa que tengo pendiente. Sí.
No, pero entonces la investigación ha sido a través de cosas de cuestión Sí, de que me relaciones, contaron, ¿no? Sí. y también que leí muchas cosas, tengo muchos libros sobre el tema y ahí fui pues cogiendo cosas y que me interesaban. Sí. Pero te debo decir también un hincapié que no era simplemente ir por los ríos y hacer el trueque y ya está. Claro. Ahí habían compañías... Había compañías inglesas y portuguesas que realmente tenían esclavizado a los indios, porque los siningales, que es donde crece el caucho, como en ese tiempo no es que podías comprar un terreno, cogías y te apropiabas del terreno y ya está. Y lo que hacían estos indios que no tenían de nada, pues tú le dabas a crédito, le dabas un montón de cosas y con eso ya lo tenías como esclavo. Pero esclavo bueno, porque incluso los mataban a veces si no daba la cantidad que ellos querían. Entonces era muy complicado. Y en los ríos grandes, por ejemplo el Amazonas, el Río Negro o Madeira, esos ríos muy grandes, pues estaban los barcos enormes de esas compañías que se iban por ahí y lo tenían, digamos, copado, todo eso era suyo. Y ahí tú no te podías ir a un sitio de esto porque ahí o te mataban. Entonces, pues los judíos, que eran muy inteligentes, lo que hacían, se metían por ríos pequeños, porque los ríos pequeños, los barcos esos grandes no podían entrar. Entonces ellos iban por los ríos pequeños y iban a siringales que a lo mejor a siringales que no habían ido otros, y entonces ahí compraban o hacían el trueque este. Pero a la vuelta, porque cuando tú pasas de los ríos pequeños al río grande, a la vuelta te estaban esperando barcos o bien bandidos o bien de las compañías grandes que lo cuentas muy bien. Te atracaban y te mataban. Entonces para eso tú lo que tenías que hacer es ir. Cuando llegaba casi al punto de entrar al Río Grande, esperaba que fuera la noche, apagaba las luces, iba despacio para que no te vieran y de ahí se dejaba. O sea que es un tema bastante complicado. Sí, bueno, hay una parte de la novela que es una novela de aventuras, muy entretenida de leer, por cierto, pero hay algo más que la aventura, ¿no? Hay la aventura de dos chicos muy jóvenes enfrentados a un mundo nuevo, ¿no? Es decir, es una novela de aprendizaje, de maduración, retratada con mucha finura, con mucha delicadeza, y es muy muy atractivo la forma en la que está contada. ¿Qué parte de... Tú saliste de Tánger a los 17 años, ¿no? Sí, ¿Qué parte de ti hay en David o en su compañero, su amigo Samuel? Sobre todo en David, que es el protagonista de verdad, ¿no? Bueno, conmigo no, él era mucho más echado para adelante que yo. Bueno. No, pero hay algo, estoy seguro que hay la recreación de David no es, se nota que no es gratuita, hay una relación de afecto con cosas David. de amigos o de gente que a lo mejor era así y que... perdón. Y sí, pero no, nadie en particular, pero bueno, sí, he cogido a lo mejor rasgos de gente que a lo mejor conocí o sin darme cuenta, a lo mejor alguien, pero sí, no es nadie en concreto. Ya. No, pues entonces te felicito porque está muy bien, es un buen retrato y está muy bien, muy bien conseguido. Y luego aquí había también otro personaje, porque David y Samuel eran una amistad, ya digo, de pequeño, pero había otra persona más que era el abuelo de David, Jacob, que desde pequeño siempre se sentaba con él, le enseñaba cosas del Talmud en forma de cuentos para que tuviera, digamos, una ética en su forma de ser y tal. Y eso le sirvió mucho porque cuando estaba por la Amazonia, a veces a punto de dejarlo porque ya no podía más, se acordaba de algunas frases de su abuelo y eso le daba como esa fuerza para seguir adelante, y eso es un poco esa amistad también. Esa voz interior que le decía lo que tenía que hacer es lo que le daba esa fuerza, y la de su amigo y de su abuelo lo que le hacían seguir para adelante. Sí, en la novela los dos personajes y los que les rodean, pero los dos personajes se enfrentan a situaciones difíciles, se enfrentan con humor, con valentía, con honradez, acabas queriéndolos, ¿no? Sí. Pero aparte de la aventura, aparte del aprendizaje, lo que nos lleva también a los dos personajes, a David y a su amigo Samuel, es una moral, ¿no? Unos principios muy muy fuertes, ¿no? Sí. Muy sólidos. Acabas de hablar del abuelo,
Jacob, ¿no? Jacob, es un personaje muy bonito, sí. Con el que el chico tiene una relación muy particular y cuando vuelve a Tánger la reanudará, y luego la muerte del abuelo provocará toda una reflexión acerca de sí mismo muy interesante, pero trasladan al Amazonas algo previo, ¿no? Que es una vida moral y muy densa, y la aplican y salen victoriosos no solo gracias al esfuerzo individual, sino gracias a eso que nos lleva, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Sí, eso era porque tener en cuenta que en aquellos tiempos, pues, la comunidad de Marruecos estaba muy junta, todos hacían más o menos lo mismo. Entonces, cuando iban ahí, pues trasladaron un poco su forma de ser, su forma de hacer. De hecho, ¿te acuerdas que contaba ahí que, por ejemplo, cuando estaban en Manaos había pocos judíos y ellos, como habían los Shabbat se encontraban en casa cada vez de un amigo y ahí celebraban y ahí se ponían contentos porque cantaban esas canciones que habían cantado sus abuelos, sus padres y eso es lo que daba también esa fuerza y estaban deseando que llegara un día como este para pasarlo juntos. Sí, en tiempos tan cínicos como los que vivimos el tono de la novela es muy raro. El tono de la novela de Jacobo es muy raro porque no existe. Es muy interesante porque hay una cierta inocencia, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, hay una voluntad de apartar todo lo que en nuestro mundo se nos insiste en que es mezquino, ¿no? Todas las segundas vueltas, las malas intenciones, las segundas intenciones, las cuartas intenciones. Y en el libro de Jacobo se ve muy bien cómo una vida puede responder de verdad a un proyecto ético, moral, consistente, ¿no? Y ese proyecto, eso me ha gustado muchísimo. Está muy conseguido. La verdad es que es una de los elementos que permiten recomendar la novela, ¿no? Sin ningún tipo de reparo, ¿no? Esa consideración muy sencilla y al mismo tiempo extraordinariamente complicada en los tiempos en los que vivimos de una vida buena, en el sentido profundo, ¿no? de la palabra, una vida buena. Claro, ahí entramos en uno de los elementos, tú lo has aludido ya, ¿no? Y lo hemos aludido ya varias veces, pero tú sobre todo has hecho alusión, es el asunto del judaísmo, ¿no? Yeah. La novela es un bueno, sabes que Leo Strauss, el gran filósofo judío que tuvo que emigrar a Estados Unidos, pronunció una conferencia que decía, le preguntaban, ¿no? El título de la conferencia se lo dieron hecho es ¿por qué seguimos siendo judíos? Y la respuesta de Leo Strauss, que es más profunda de lo que parece y más seria, es porque no podemos dejar de serlo. Totalmente. Porque no podemos ser otra cosa. Pero en tu novela hay otras cosas, es decir, hay un elogio y una voluntad consciente y muy fina, ¿no? de comprender y hacer y transmitir, ¿no? Y hacer entender al lector las características profundas del judaísmo, más allá del folclore, que por cierto también las costumbres, ¿no? Que también están muy bien tratadas, ¿no? ¿Tú cómo ves este asunto? Sí, quizás es todo un poco demasiado nice, demasiado bien lo que yo hago, pero es que yo también quiero mandar ese mensaje, que en aquellos tiempos, como digamos, era todo más pequeño y estaban todos más juntos, y yo creo que tenía más fe y también era un poco más naif, la gente era más inocente, o sea que se ayudaban unos a otros, y eso era un poco lo que yo de alguna forma intenté transmitir, cómo en aquellos tiempos realmente estaban tan unidos esa gente. Es verdad que ahora mismo seguramente no están así, porque ya ha pasado muchos años, pero en el fondo también es demasiado bonito la forma que lo pongo en algunas veces. No, para nada, no, absoluto. Bueno, es muy bonito, pero no es demasiado bonito. Bueno, pues me alegro. No, es muy bonito, pero no es demasiado bonito, ¿no? Porque no es cursi y tampoco es kitsch, ¿no? Hay una elegancia y hay una viveza, ¿no? En la representación de una
microsociedad, ¿no? En la cual los valores ciertos principios éticos están fundamentados además en una religión, es decir, tampoco no es ninguna broma, ¿no? En una religión y en la voluntad de mantener unas costumbres, ¿no? Cuando los chicos se van al Amazonas, no solo quieren vivir su vida, ¿no? Sino que quieren vivir su vida desde lo que han aprendido, ¿no? Totalmente. Y eso me parece muy interesante, la verdad, Jacobo. Gracias, muchas gracias. Y también otro punto es que los otros que le recibían los dueños del almacén, al ver que ellos también eran de su misma ciudad o que se conocían a los familiares de esto, pues también se portaban muy bien con ellos. Eran como padres, aparte de enseñarles el negocio, les enseñaban y no los timaban, porque si trabajaba para otro que no fuera, a lo mejor te timaban y era muy complicado. Entonces trabajaban con esa gente que al fin y al cabo te ayudaban a que tú también subieras para adelante y al fin y al cabo era esa relación tan estrecha. Claro, hay hay un personaje y otros varios, ¿no? En este asunto. Está el abuelo, Jacob, que para el chico es la referencia fundamental, ¿no? Una referencia fundamental. Establece una relación que les deja a ustedes descubrir, ¿no? Pero que es muy bonita, del chico con su abuelo, cuál es la relación que tienen, y ahí se ve como una relación familiar estable, profunda, considerada y respetuosa, ¿no? Puede llegar a transmitir algo muy esencial, ¿no? Entonces está el abuelo, y luego también en la relación luego amorosa del chico con su novia, ¿no? Que en la cual el abuelo tiene una intervención muy bonita, ¿no? Sí. Y luego están los otros personajes a los que tú has hecho alusión, es decir que los comerciantes judíos de Manaos, ¿no? Y luego de Río de Janeiro, ¿no? Entonces hay una consideración acerca del judaísmo que a mí me parece importante, ¿no? Sobre todo en los tiempos que corren, pero vamos, siempre, en cualquier caso, ¿no? Sí. Es algo consciente, sí. Bueno, es un poco también pensando como la gente era antes, pues yo sé que ahora mismo dentro de los judíos tampoco están así ahora, pero digo que eso yo creo que marcaba un poco. Yo voy a contar una cosa. Yo cuando era muy pequeño, en mi casa, yo que mi padre es muy mayor, pues yo tenía una tía que era más mayor todavía que mi padre y era una tía solterona que vivía con nosotros y ya la baja que tía nada más. Y entonces nadie le hacía mucho caso y yo me acuerdo que yo siempre me decía, ven Jacobito, ven aquí. Yo me sentaba en la cama de ella y me ponía a contar las historias hasta me quedaba dormido. Historias de Brasil, de esto, de lo otro. Y a lo mejor, sin darme cuenta, pues a lo mejor ella me ha metido en la cabeza todo cómo era la gente, cómo no sé qué, cómo era su hermano, cómo era el otro, me contaba unas historias. Claro, bueno, es que una de las características del judaísmo es la transmisión de principios morales y de reflexiones filosóficas muy profundas y muy complicadas a través de historias. Sí. Y no a través de una reflexión abstracta, ¿no? Como en el lado griego y occidental, ¿no? Y tú perteneces a esa tradición. Total. Sí, total. Eso es muy. Vamos, a mí es de las cosas que más me gustó del libro y creo que vale la pena leerlo por eso, ¿no? Luego, si la comunidad en la que se desarrolla es la comunidad tangerina, ¿no? Tú la conociste, sí, aunque después, pero la conociste, ¿no? ¿Qué características tenía la comunidad judía de Tánger? ¿Cómo se organizaba, ¿no? En Tánger había varias comunidades judías. Había una que era de Soco Chico, que o de la Fuente Nueva, que eran los que eran muy religiosos y a lo mejor más humildes, pero eran más religiosos. Estaban los del Boulevard, que nuestra familia era también de ahí, que éramos menos religiosos y que éramos religiosos, éramos tradicionales, pero menos religiosos. Y de hecho, pues a veces había un problema. Los de estos de la Fuente Nueva no les gustaba a los del Boulevard, pues estos ya no son ni judíos ni son nada, no hacen nada. Y los de Boulevard tampoco, que si a lo mejor que tuviese una novia de ahí de la Fuente Nueva, pues no, estos son, o sea, que no se llevaban bien.
Eso era así en su tiempo. Y luego con el tiempo, bueno, ya eso cuando fuimos un poco más mayores, pues ya cuando vas al colegio en el liceo, éramos todos iguales, da igual donde fueras, si no fueras. Y sí. Yo me acuerdo que mi padre me decía, no bajes al Zoco Chico, no bajes, que es peligroso y todo. El Zoco Chico sale mucho en la novela. Sí, el Zoco Chico, ¿qué recuerdos tienes tú del Zoco Chico? El Zoco Chico me acuerdo que yo iba con los amigos en los años 60 y tantos, que venían muchos americanos a Tánger, el tiempo de los hippies y eso, pues íbamos al Café Central, nos sentábamos por ahí y nos dimos de vuelta por la casba y todo eso, sí, pero bueno, siempre que mi padre no lo supiera, mi padre se me castigaba. Pero era mucho más animado por ahí esos tiempos, sí. Sí. No, Tánger era muy pintoresco todo eso, sí. Sobre todo los años 60. Los años 60, bueno, sí. Claro, pero eso es por la llegada de gente. Sí, sí. Claro, no, Tánger tenía ese otro lado, ¿no? Sí, sí. De hecho, cuando a los 67 me vine a Madrid, me parecía Madrid totalmente... Provinciana, totalmente, claro. Provinciana, total. Claro, sí. Claro. Tu salida de Tánger a Madrid tiene poco que ver con la salida de David y Samuel al Amazonas, ¿no? No tiene nada que ver. Es decir, no hay una ruptura total, radical, ni nada parecido, ¿no? No, yo voy a decir, que eso lo quiero decir, que mi padre, como había dicho, nació en 1898 y mi abuelo, que no lo conocí, nació antes, y yo hasta 3 generaciones anteriores, tengo familia de Tánger desde 1792. Entonces, digamos, yo soy un tangerino de pura cepa que llevo con mucho orgullo, como la mayoría de los tangerinos, que nos llevamos. Entonces, realmente es una cosa que para los tangerinos es bastante... Claro. ¿Sigues teniendo familia allí o ya no queda nadie? No, ya no queda nadie. Sí, la mía tampoco. Pero la mía antes, en la independencia, la mía fue cuando... Cuando se murió mi padre ya se hizo todo el tema. Ya. Se quedó ahí hasta el 76. Hasta sí. el 76, sí. Reproduces con mucha precisión, ahora sí, y con mucho cariño los elementos rituales y religiosos de la vida judía, ¿no? ¿Tanta importancia siguen teniendo en tu vida? Sí, bueno, no sé. No. En algunas cosas y otras no. De hecho, bueno, también debo decir que hay un glosario al final. Sí, es verdad. Sí, hay un glosario con las palabras que son palabras de sefaradita o de la religión que a lo mejor no se entiende. Entonces, al final hay un glosario por abecedario, entonces es fácil de buscar las palabras que no entiende uno. Y de hecho, un amigo mío que lo leyó, que no era judío para nada, y me dijo, oye, me encantó este libro porque ahí me he enterado muchas cosas de judaísmo de los sefaradistas que antes no sabía, porque aquí, como habla de tantas cosas, digo, bueno, porque aquí habla de muchísimas cosas, de cómo era una bar mitzvah, cómo era una boda, cómo era un funeral, de todas esas cosas. Sí, eso es un elemento interesante también, ¿no? La forma en la que está contados, formas de vida comunitaria que los que no pertenecemos al judaísmo conocemos, pero no con tanta intimidad, ¿no? Y la novela da la ocasión de conocerlo más de cerca, ¿no? Y está muy bien, es muy bonito. Hablas mucho de la cocina. ¿Qué platos de cocina judía te acuerdas tú? Pues hablas de la dafina. El pescado colorado. Ah, sí, el pescado. ¿Pescado cómo era este pescado? En Colorado, eso los viernes por la noche se suele hacer pescado. O huevas de pescado. Sí, pescado con huevas, hablas un momento. Amarilla, dices. En amarillo. En amarillo, ¿qué es eso del amarillo? Entonces se lo hace con, no sé qué era, con limón y huevo o algo de eso, ¿no? Yo me acuerdo que lo hacía mi abuela, pero no sé, estaba muy bueno, no sé. Hablas de la dafina, que es un plato que quedó en Castilla, ¿sabes? ¿No? La dafina, yo la conozco por mi familia marroquí, claro, bueno, de Marruecos, pero la dafina quedó durante bastante tiempo en algunos lugares donde estuvieron los judíos y donde hubo muchos judíos, y quedó durante mucho tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Por lo visto es la madre del cocido. Dicen que cuando se convertían, para demostrar que ya se habían convertido, que ya no eran judíos, echaban cerdo a la dafina, y de ahí salió el cocido. Eso lo leí de muchos lados. Bueno, lo dudo, porque el cocido es decir, y la dafina.
Lo que pasa es que la dafina tiene la particularidad de que no lleva cerdo. Sí. No, pero no solo eso, sino que se cocina antes del Shabbat para sí, en el horno. Claro. Lo que pasa es que el cocido es un plato universal en todo Occidente, es decir, es echar cosas en la olla y que salga lo que sea. Bueno, la dafina más o menos igual, lleva claro, garbanzo, eso patata, es, la dafina es eso. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente no lleva cerdo y además está relacionado con el Shabbat, ¿no? O sea, ¿cómo vivíais entonces desde Marruecos y desde Tánger la relación con España? Bueno, ten en cuenta que en Tánger veíamos la televisión española, porque no había otra en esos tiempos. Entonces, y bueno, y el fútbol, a la gente le gustaba pues, el Real Madrid o el Barcelona y tal. Tánger está tan cerca de España, estaba bastante españolizada, y francesada también porque íbamos al liceo francés, entonces había una mezcla. En Tánger casi todo, como mínimo, hablaba francés y español. Claro. Sí. Entonces pero sí, España estaba tan cerca que realmente sabíamos todo lo que pasaba aquí en España. Y con las comunidades judías más tradicionales de Marruecos, en alguna ocasión evocas la presencia de la jaquetía, ¿no? Sí. ¿Existía esa presencia de comunidades, de tradiciones tan antiguas en tu mundo, en el mundo en el que tú vivías? Sí, ya te dije que mi tía, la que vivía en mi casa, hablaba solamente jaquetía. La gente sí hablaba jaquetía. Sí, yo la entendía, porque más o menos como español, tío. Jaquetía es como una mezcla de español, de portugués, de marroquí y de palabras hebreo también. Entonces, pues sí, eso es lo que hablamos. Ahora ya se está perdiendo, de hecho algunos lo quieren recuperar, porque se ha perdido. Simplemente es como los judíos cuando salieron de España, pues fueron al norte de Marruecos y también a la parte de Turquía. En Turquía también existía lo que llaman el ladino, que es muy parecido a la jaquetía, pero no lleva el árabe nuestro. A ver, nos callamos al fondo, tenemos que seguir con nuestra conferencia. Yo soy profesor durante muchos años. No me importa nada decir a los niños que se callen. Bueno, entonces decirlo y ya está. Vale. Sí, estábamos con las comunidades tradicionales del jaquetía. Sí. Bueno, aquí en Casa Sefarada han hablado y hay gente muy relacionada con el estudio y la recuperación. La recuperación no sé, pero por lo menos el estudio de la jaquetía, ¿no? Sí, hay muchos documentos en jaquetía y había gente como un tal Soli Levi, que también hablaba mucho de jaquetía. Había mucha gente que intentó recuperar el jaquetía, pero bueno, ya se ha perdido. Claro. Incluso en aquellos tiempos quedaba un poco... Sí, quedaba hasta mal, porque era como paleto. Como popular, ¿no? Paleto, ¿no? Sí, pero bueno, sí, es verdad. Todos los judíos de Tánger lo dicen, ¿no? Porque yo siempre les pregunto sobre esto y siempre encuentro la misma respuesta, pero creo que la presencia es muy importante, ¿no? Sí, ahora que se ha perdido, entonces intenta, oye, sí, esa palabra y tal, pero nosotros no lo hablamos. Sí, muy bien. Bueno, ¿y qué tienes pensado seguir adelante con tu carrera literaria? Ahora que estoy jubilado, pero no lo sé, yo con esto ya me costó bastante hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas hasta que te ha requerido escribir una novela como esta? En principio, toda esa información, estos libros y todo lo que busqué, eso tardé más que escribirlo, eso tardé mejor un año o año y pico, y el escribirlo mejor 10 meses. Lo que pasa es que yo lo tenía en la cabeza, quería hacer una novela que no fuera así, pero lo que decía yo, ¿y cómo lo termino? Eso que tenía en la cabeza, pero está bien la historia de los chicos y esto y tal, pero ahora ¿cómo lo termino? Y al final dije, mira, voy a empezar a escribirlo y ya me vendrá. Y eso fue, escribí tal, y me venía, al final dije, oye, pues esto está bien, tal, luego borraba otro, tal, y así fui hasta que al final quedó redondo, porque terminó bien, terminó el tema bien. No, pero yo no tenía, y ahora no, hacer otro ya no sé, quién sabe mejor dentro. Y el paso de la profesión audiovisual a lo escrito, ¿pasas a través de guiones o es algo completamente diferente? Es decir, yo antes tenía una empresa muy grande que se llamaba Dan Video, y en aquellos tiempos, aparte que hacíamos instalaciones en televisiones de salas de postproducción y todo ese tema, y también pues teníamos alquileres, incluso hicimos, al principio hicimos producción, yo hice algún guión de algún clip musical. Y luego también estuve a punto, hice un guión del libro ese muy famoso de la judía de Toledo,
pero lo hice en guión, porque en guión había muchas cosas complicadas. Lo hice, pero ahí eso era una película muy complicada, porque hay muchos temas de peleas con caballos y tal. Busqué una subvención con Canal Plus, que estuvimos negociando, pero al final no me dieron la subvención y ahí se quedó el tema. Y no hicimos nada. Y eso está bien para una película también. Sí, no, si es que por eso lo digo. No, es que yo creo parte que de la pregunta que venía yo lo hice con esa idea de la película. Sí, porque es muy pintoresco, porque está toda la parte de la Amazonas, la selva exuberante, todo eso. Y luego la parte de Marruecos, con los trajes de marroquí, como eran la sinagoga, como era un traje de bedorija, como la llevaban a hombro en aquellos tiempos. Y todo. Yo creo que entre las dos cosas hay un tema bastante visual, ¿no? Sí, es que es muy visual la novela y es muy cinematográfico. No la vamos a no vamos a contar la novela ahora, pero la novela se desarrolla de una forma, bueno, hay dos partes bien distintas y unidas por la progresión en la madurez y en la forma cada vez más adulta y más seria de estar en el mundo del protagonista. Bueno, pues yo con esto creo que podemos ya empezar a dar la palabra a los asistentes si es que quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o recordar el Tánger de nuestra época, o cualquier ciudad que nos gusta. Y solo me queda, la verdad es que decirles o recomendarles la obra. Yo soy muy escéptico, siempre he sido muy escéptico porque llevo muchos años, ¿no?, con los libros y dedicado a los libros. Siempre soy muy escéptico en un libro de alguien que de pronto es para escribir, ¿no? Y el de Tánger al Amazonas me ha sorprendido. La verdad me ha sorprendido por las razones que ya he dicho. No voy a volver a explicar, ¿no? Pero es una novela atractiva, se lee muy bien, está muy bien escrita, por cierto. No, en contra de lo que pasa últimamente con las novelas, está bien escrita, está bien, es un español muy bonito. Y es atractiva no solo por la forma y por la aventura, sino por el fondo, ¿no?, que cuenta. Entonces yo se lo recomiendo. Y ahora pues abrimos la palabra a quien quiera intervenir. Bueno, Jackie, enhorabuena por el libro y me encanta que le haya gustado a José María, que es un buen amigo mío de infancia, y además mi marido, que ya se lo ha tragado. Sí. Ahora lo voy a leer yo. Y la verdad que después de escuchar todo lo que habéis hablado, pues más ganas me ha dado de hablarlo. Bueno, a mí me han sugerido dos inquietudes. Una, de todo lo que has averiguado del judaísmo y de lo que ellos llevaban y de lo que trataron de mantener, digamos, los principios morales. Hoy en día, en Brasil, donde estuvo por lo menos el David, tus tíos, bueno, el que se perdió en Amazonas supongo que no, pero el otro de alguna manera quedó una huella de lo que es ser tangerino, consiguió transmitir esos valores. Hay una comunidad judía allí que de verdad siga un poco como, por ejemplo, pues en Venezuela o en Madrid, que ahí sí se siente muchísimo. Sí. Yo no sé si allí... Y la otra inquietud, perdona, digo las dos preguntas de una vez. La otra inquietud, que cuando hablasteis del Zoco Chico y la Fuente Nueva y los del Boulevard, yo que también estuve en Tánger hasta los 5 años, no conocí esa pero sí me lo cuentan, ¿no?, de que había dos tipos de tangerinos, ¿no?, como los que eran como más snob, por decirlo, y que eran más modernos. Me imagino que por toda la cantidad, porque mi abuela siempre decía, es que Tánger es internacional. Entonces, claro, con eso de que es internacional, me imagino que venía mucha gente y eso daba que la gente que vivía de ese lado, que era menos religiosa, por eso mismo, porque tenían un contacto con el mundo más moderno, ¿no? Bueno, quizás la comunidad que hoy en día, aunque existe en Belén y en Manaus, en el Amazonas todavía hay sinagogas, pero son comunidades relativamente pequeñas, no se puede comparar con la de Caracas, de Hebraica y todo eso, aunque hay mucho menos ahora, todavía son muchísimos más. Ahí son comunidades pequeñas. Pues sí, mi tío que ya murió hace mucho tiempo, su familia, que siguen por ahí, por Río y algunos por el Amazonas, ellos siguen con la religión y pues me escriben, ahora que ya tengo contacto con ella, me mandan pues para Pesaj, pues me mandan como felicitaciones y tal. Pero sí, ellos siguen la religión, aunque ya digo, son círculos pequeños. Están también en Mahues, porque él también ya es de allá. Mahues, sí, claro, ahí estuvo Salomón,
sí. Sí, En Maui, de verdad, totalmente. Pues, y nosotros, bueno, ya quiso contactar a los familiares y contactó con la comunidad judía y dijo, mira, aquí hay un chico que no es judío, se sienta al final de la sinagoga, pero él le vi. Y no es judío, pero al final les contactamos y son gente de color, porque el tío se casó con una señora, una indígena, y son todos así. Y también quería decirte que lo del trueque también lo llevaban estos naipes. Sí, llevan de todo. Y con los sí. naipes les hacían creer que eran santos. Sí, eso no lo contaron. Sí, puede ser, sí. Sí. Sí, lo de Mao es verdad, porque Salomón, que era ese vivió en varios sitios y vivió en Maui. De hecho, en Maui le atacaron, porque parece que hubo una revuelta contra los judíos, porque hacían negocio, como siempre, en todos lados. Y por eso que los atacaron, entraron a su casa, le robaron, y se tuvo que ir de Maui y se fue a otra ciudad, ¿cómo era? Tabarén o algo así, se fue a otra ciudad y de ahí... Y ahí siguió, pero es verdad, sí, en Maui es verdad que es un sitio donde vivió Salomao, como llaman ahí. Y en Parintins también, y en Coari. Yo estoy aquí porque mi padre nació en las Amazonas, muy bien. en un pueblecito que se llama Canutama. ¿Cómo se llama? Canutama, Sí, en las Amazonas. Sí. Y entonces siempre me he preguntado, ¿cómo fue mi abuela ahí? ¿Y dónde era tu abuela? Tánger. De Tánger, claro. O sea, ¿cómo fue? ¿Las mujeres iban? Porque mi padre nació en 1906, o sea, que ahí estaban... Pero Igual que mis abuelos, hacían dinero y venían a buscar a mi Claro. abuela. Venían Sí. a buscar. Sí, Pero a veces se casaban y se quedaban ahí. sí. No, la abuela era... Pero ¿se fue sola la abuela? Pero se fue con un varón, o sola ella se fue. No, ¿cómo se va a ir sola? Sí, era muy frágil. ¿Con quién fue? Se habrá ido con él. Claro, con el eso abuelo. digo. Pero se iban matrimonios así. ¿Has visto datos sobre eso? ¿Que matrimonios Sí, pero se iban? ¿en qué año de será Tánger? esto? Hombre, si mi padre nació en 1906 y tuvieron 3 hijos ahí en Brasil, en Canutama, pues Sí, imagínate. Sí, es un poco después de lo que yo cuento, precisamente en 1906 hasta 1912, que Ya. cuando... Pero sí, siguieron yendo gente, ya menos, porque ya el negocio, el Amazonas, por ejemplo, el negocio del caucho después de 1912 ya era inexistente. Lo que sí había otro negocio, como la castaña y la madera y algunas cosas más que había por ahí. Me imagino, también las pieles, creo que exportaban pieles de yacaré, que es como un caimán, yacaré y de tigre, a Argentina. Bueno, la leyenda de la familia dice que volvió con un saco lleno de brillantes. Sí. No, así es, porque, exactamente. Sí, así era, porque no había, el dinero no contaba. Pues de mi tío, ese tío mío, Fortunato Pinto, que hizo llamar a mis dos tíos, luego se quedaron mis tíos ahí y él se volvió a Tánger. Se llama Fortunato Pinto y se casó con su sobrina, que tenía 40 años más que ella. Y por lo visto venía con un baúl lleno de joyas. De hecho, ellos tienen una casa en Jasdona, al lado del Marchand, que hecha toda de mármol, una casa increíble que le había hecho, y este hombre siempre vivieron sin hacer nada con todo el dinero que tenían de estas cosas, de esmeralda y diamantes y zafiros. El dinero no valía para nada. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, que mi padre siempre decía que Tánger era internacional. Entonces yo de pequeña no entendía eso, claro. A pesar de que iba a un colegio extranjero. Claro. ¿Vosotros cómo os sentíais? ¿Españoles? ¿Franceses? No. Porque internacional no se puede uno sentir. No, internacional porque, aunque yo, la independencia terminó en el 56, yo nací en el 50, o sea, pero aunque yo estuve ahí con 15 años, todavía ya no era internacional, pero todavía seguía un poco ese tema. Entonces había en nuestras clases, yo me acuerdo en unas clases del liceo había pues franceses, españoles, hindús, americanos, ingleses, marroquíes, musulmanes, y la verdad nos respetamos unos a otros. Yo pues no sé.
De Tánger. Tangerino. Sí, de hecho mis amigos, hasta hoy en día, mis amigos, tengo amigos musulmanes, tengo amigos italianos también que viven ahora en Italia, pero son de Tánger, tengo amigos que están en Canadá, tengo amigos que están en Australia, Maudi que vive en Australia, y son todos, y cada uno es francés, otro es italiano, otro es español. Yo la verdad no me siento de ninguna parte, te voy a decir la verdad, yo me siento, soy como un camaleón, donde voy me siento bien. ¿A que sí? Yo donde voy me siento... Cuando estaba en Italia, yo viví 2 años en Italia, y los italianos me decían, porque aprendí a hablar italiano, me decían, pero como no hablaba como ellos, me decían, tú sei italoamericano. Yo no, aunque había muchos italoamericanos, decían, no, yo sono marocchino di Tangeri. ¿Pero tu pasaporte era marroquí? No, bueno, vamos a ver. Yo tuve pasaporte... Yo tuve los dos, español... Yo tuve español y marroquí. Mi madre era española, entonces a través de mi madre yo saqué el pasaporte español y luego marroquí, porque en el liceo francés los franceses y los marroquíes no pagaban, entonces ahí yo era marroquí. Hola, Jacobo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena por tu libro. Muchas gracias. Yo creo que en mí ha suscitado expectativas, porque no solo es una buena novela, es una novela bien escrita, divertida, sino que a su vez tiene, creo yo, algo de ensayo. Habla de la vida de los judíos, habla de sus costumbres, habla de esa comunidad tan envidiable, tengo que decirlo desde el punto de vista español, tan envidiable que supone la comunidad judía. Muchas naciones y una base denominadora común. Entonces, espero de este libro, y según me has indicado, tiene parte muy interesante, aparte de la novela en sí, que lo es. Pero así que gracias por escribir 2 libros en uno. ¿Lo has leído? No, ahora empezaré. Y el resto es una pregunta personal al autor. Un hombre, un trotamundos como tú, que nos conocemos solo desde hace 40 años. Más o menos. Poquito, pero he visto que tienes una vida anterior. Caramba, sí. Has estado... Que no te había contado. Que no me has contado. Muchos trabajos, muchos países, sí. Diferentes actividades, un gran emprendimiento. Y mi pregunta personal es, ¿qué te ha traído al mundo audiovisual, en el cual nos hemos conocido, un mundo tan competitivo y tan en permanente crisis? ¿Por qué un emprendedor con visión de negocio como tú se metió en algo tan complicado? Pues un poco, te lo cuento. Antonio era director de Canon de profesional cuando yo le conocí hace 40 años así. Pues yo, en realidad, yo empecé con el tema de vídeo en una productora en San Francisco. Y luego, os voy a contar la historia, por si queréis. Entonces, luego vi un anuncio. Yo estaba ya harto de Estados Unidos porque llevaba 10 años ahí, ya quería venir a Europa, pero no sabía dónde y cómo. Y de repente vi un anuncio que era cuando empezaban las televisiones privadas, que buscaban a alguien para mantenimiento de televisión, o sea, alguien técnico, era el Canale 5, que en aquellos tiempos yo no sabía ni lo que era el Canale 5. Entonces y tenía que saber inglés y italiano. Entonces yo hice la application y tal, y el hombre me dice, ¿tú hablas italiano? Sí, yo como hablo español, si me hablan italiano pues lo voy a entender. Así, y me dieron el trabajo. Entonces me fui ahí, que estaba ahí, en ese tiempo estaba Valerio Lazarov, que había estado en España ya antes, pero ahí estaba en el Canale 5. Y estuve con él un par de años. Y entonces ya me metí en el tema, eso era cuando empezaba el vídeo, era con las salas de postproducción, con las máquinas de Umatic, antes del Betacam y todo eso, de alta banda, tú te acordás de todo eso. Y entonces, bueno, pues estuve 2 años y luego dije, bueno, o me vuelvo a Estados Unidos, pero como mi familia venía de Madrid, vivía en Madrid, no en Málaga, vivía en España, dijo, mira, voy a España a ver qué tal me va. Me vine a Madrid y me monté una empresa. Aquí en esos tiempos era televisión española nada más. Estoy hablando cuando yo vine aquí era en el 84, ahí no había todavía televisión española. Había televisión española y no había ninguna privada. Entonces, como yo empecé con una empresa que bueno, pues damos servicios a las productoras y todo este tema.
Y de repente, un año después, empezaron las televisiones locales aquí, entonces eso pues, fue como un boom, entonces ya me metí en ese tema. Y ahí cuando conocí a Antonio, y de ahí, bueno, tuve una empresa bastante grande de aquellos tiempos, hasta que lo dejé ya. Hola. Bueno, yo soy su mujer, sé que no pega mucho que le haga una pregunta, pero yo he parido el libro con él, os puedo decir que es muy bonito, es muy emotivo, pero a mí hay un personaje en el libro que me emociona, que es el abuelo, por lo que has dicho antes, los valores que tiene el libro. Si esos valores existieran hoy en día en la sociedad no estaría como está, desde luego. ¿Quién crees en tu vida? ¿Has tenido algún Jacob que...? Bueno, yo creo que todos tenemos dentro de nosotros alguna voz interna que nos enseña que lo que es lo que se debe hacer y tal. Y yo creo que yo, siempre, a lo mejor, no sé si de mi abuelo o de mi padre, sobre todo de mi padre, que mi padre no era de mucha palabra, pero las cosas que decían siempre se han quedado marcadas. Y quizás mi padre fue la persona que más tengo dentro, y que era esa voz interior, quizá como Jacob, no tanto, pero bueno, de ese estilo. Un tangerino que quiera recordar viejos tiempos de Tánger. O del Arache, o de Tuano. O del Arache, sí. Hola, buenas, Jacob, ¿qué tal? Muy bien. Yo sí he tenido el gusto de leer el libro. Ah, pero no te había reconocido. Y bueno, aunque viví poco en Marruecos, yo personalmente nací en Casablanca, pero mi madre se crió en Tánger toda la vida. Y bueno, todas las calles y todos los sitios que comentas en el libro, pues me suenan muy comunes, porque además mis abuelos vivían ahí y yo seguía yendo muy a menudo. Y cuando lo leí, de verdad que me sentí como si estuviera dentro. Y estoy de acuerdo con Raquel que la parte donde el abuelo, no quiero hablar del libro porque creo que vale la pena leerlo, de los consejos del abuelo a su nieto cuando se va a casar y tal y cual, es algo como que sí, probablemente es para el que sepa los judíos o el judaísmo, o sea, está sacado directamente de palabras de la Torá, o sea, es una cosa de locos. Y bueno, ya os contestado la pregunta de Raquel. Y bueno, eso, a Jacob lo conozco casi desde que se casó con Raquel, o incluso antes, y la verdad que no he conocido en mi vida una persona más cosmopolita, y que, vamos, que no te puedes aburrir con él nunca, o sea, que puede escribir un libro así como muchos otros más. Muchas gracias, Vero. Jacob. Hola, hombre. Hola. ¿Qué tal? Yo también me leí el libro y la verdad... ¿Lo terminaste? Cuando vi la figura de Jacob, me pregunté, porque es casi Pirkei Avot lo que dice. Me pregunté si había alguna relación. Lo que sí, con tu background audiovisual, yo creo que una serie Netflix tendría mucho éxito. Ojalá. Tu boca en los cielos, como dicen en Argentina. Sí, es un libro en el que se nota un concepto visual de la narración, ¿no? Sí, eso es muy interesante y no es difícil trasladarlo. Lo que pasa es que, claro, es muy costoso. Aunque, bueno, ahora con la inteligencia artificial puedes reproducir el Amazonas en cuanto fácil. Pero bueno. Sí, ¿alguna comentario más? Bueno, pues entonces... muchísimas gracias por venir y enhorabuena a Jacob por un libro excelente. Muchas gracias a todos.